Hace poco un amigo mío, profesor de piano, que se llama Martín, me comentaba que tiene un alumno, el cual una vez le preguntó si para la próxima clase podría llevarle a Martín su teclado, su piano digital, porque no le encontraba el botón de encendido. Cuando el alumno lleva el piano a la clase, Martín se da cuenta de que había cometido un terrible error. ¡Oh, sacre bleu! Bueno, no sé si terrible, pero es un error que algunos músicos pueden llegar a cometer. Resulta que lo que el alumno de Martín compró no era un teclado digital, sino un controlador MIDI, un instrumento musical completamente diferente. Diseñado y pensado no tanto como un piano, sino más bien como una herramienta para producción musical. Para que puedas evitar ese error que cometió el alumno de Martín, en este video vamos a hablar de las principales diferencias entre un piano digital y un controlador MIDI para que sepas cuál de las dos opciones te conviene más y evitamos esa confusión que nos puede hacer ahorrar mucha plata. Y así vas a saber cuál de los dos te conviene más según tu objetivo. No lo sé, tú dime. Este que ven acá es mi piano digital Casio. Y tiene algunas funciones extra como es cambiar el sonido que queremos. Elegante que lo que. Pero este otro aparato que tengo acá, si bien es parecido a un piano, es algo bastante diferente a nivel de diseño. De hecho, por sí solo, este controlador no hace nada. La principal diferencia es que no tiene botón de encendido y tampoco tiene parlante. Entonces, ¿cómo se hace para emitir sonido con esto? No lo sé, tú dime. Por sí mismo, un controlador MIDI no puede emitir sonido. Necesita sí o sí estar conectado a otro aparato, por ejemplo una computadora, que sea capaz de leer esas señales MIDI que el controlador envía y poder procesarlas para transformarlas en sonido. Con el correr de los años y el avance de la tecnología, ambos instrumentos se fueron pareciendo cada vez más, porque fueron agregando cada vez más funciones. Sin embargo, hay algunas diferencias muy importantes entre ambos. Los pianos digitales están diseñados para emular lo más fielmente posible el sonido y la sensación de un piano acústico. Por eso mismo, por lo general, cuentan con su propio generador de sonido, es decir, este botón de encendido, y altavoces incorporados para que sean independientes totalmente de una computadora. Y también pueden incorporar estas funciones adicionales de las que hablábamos anteriormente, un botón para grabar o con metrónomo. Los controladores MIDI, justamente como dice su nombre, están más pensados, más diseñados para controlar una sesión musical, por ejemplo. Por eso todas las perillas, botones y funciones están orientadas a eso en particular. Por ejemplo, si yo aprieto acá, este botón, en el Do, empieza a grabar. Y acá se te pone avisando que ya está grabando. Y acá te marca que está en grabación. Con este otro botón puedes ponerle pausa y con este apretás el stop y termina. Con estas dos flechitas que tenemos acá podemos cambiar la pista que tenemos seleccionada. Entonces si yo aprieto, te va seleccionando las pistas y las funciones que tenemos para cada una de ellas. La verdad que está buenísimo, ayuda muchísimo al workflow. Y con esta rueda puedo moverme en la línea de tiempo, lo cual está buenísimo también para grabar. A su vez hay algunas otras funciones de piano, como por ejemplo la posibilidad de transportar una octava a lo que estamos tocando, algo muy de piano digital también. Y acá los botones para guardar, deshacer, tienen más que ver con la edición de audio más que con la idea de emular a un piano. Un piano digital está diseñado para intentar emular lo más parecido posible dentro del presupuesto que tenga el instrumento a la experiencia de tocar con un piano acústico, un piano real.
Entonces sus prestaciones se van a centrar en eso: el tamaño de las teclas, el peso de cada una de ellas y las dimensiones del teclado en sí van a estar inspirados obviamente en las de un piano. Un gran presupuesto va a estar invertido no en el material con el que se hacen las teclas, que por lo general son de plástico y en un piano real algunas son hasta de marfil, pero sí en el tema de agregarle un peso a la tecla para que rebote cuando la usamos, emulando esa tecla de un piano real mucho más caro. Y que la fuerza que apliquemos repercuta en el volumen del piano en general. Cuando vos apretás un botón de un controlador MIDI, estás enviando una señal MIDI, un comando. Por eso el controlador hay que enchufarlo a un aparato que sea capaz de entender y procesar esas señales. Como decíamos antes, pues una computadora, un sintetizador, un módulo de sonido, un software de música, un teléfono celular. Cuando este segundo dispositivo procesa las señales enviadas por el controlador, ahí es cuando se produce el sonido o la función que nosotros le asignamos a ese controlador. Este controlador en particular es muy interactivo con el software que estoy usando, que es el Ableton, entonces nos permite controlar muchísimo mejor la sesión que estamos usando para grabar y producir música. Y que para producir esas señales MIDI sea una actividad más musical, el controlador agrega unas teclas que son muy similares, por no decir iguales, a las teclas de piano. Justamente para que enviar esas señales MIDI tenga que ver con alguna actividad musical, ¿no? Que sea lo más parecido a que sea una tarea musical más que una tarea técnica. Sin embargo, con los avances tecnológicos que hay cada vez más similitudes entre algunos pianos digitales y algunos controladores MIDI. Por ejemplo, este piano digital tiene entrada MIDI, es capaz de interpretar y enviar señales MIDI, así que tranquilamente lo podrías usar como un controlador MIDI si lo enchufo a mi computadora. Obviamente quizás no sería lo ideal porque un controlador MIDI está mucho mejor optimizado para cumplir esa función, pero un piano digital puede cumplir también ese rol bastante bien. ¡Aprobado! Como la principal función de los controladores MIDI no es la de imitar o emular a un piano, por lo general ahorran en las teclas. Por eso, como vemos acá, las teclas de este controlador son teclas semicerradas, de un plástico mucho más finito. La sensación que uno tiene en los dedos al tocar este tipo de teclas es muy diferente a la de tocar un piano real, porque los pianos tienen mucho más peso, son teclas más robustas. En cambio acá, bueno, es un plastiquito que cuelga básicamente. No quiere decir que sea algo trucho o berreta, sino que no es para nada similar a tocar un piano de verdad. ¡Ay, pero es tan barato! Los controladores MIDI son más versátiles y se pueden usar para controlar una amplia gama de dispositivos y software. Son muy populares entre los productores musicales, los músicos electrónicos y aquellos que trabajan con producción de música digital en general, ya que permiten interactuar con instrumentos virtuales, algo que es fundamental si a vos lo que te interesa es más el tema de la grabación, la ingeniería de sonido, la producción. Vos podés usar un controlador MIDI con la función de que sea lo más parecido a un piano, o también algunos pianos se pueden utilizar como controladores MIDI según la computadora o el dispositivo al que los conectes. Pero bueno, hay que irse con mucho cuidado de no confundirse y comprar algo que no es lo que estamos buscando. Dudas, consultas, las dejás en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao.